Buenas tardes. En el ecuador de esta primera sesión, del tiempo de esta primera sesión, quisiera pues aclarar si hubiesen algunas dudas. Estamos en el punto 1, fe y cultura, una relación que no viene de nuevas, comprensión de los conceptos de la asignatura, el origen apologético de la misma y las actitudes en la historia de la relación fe y cultura. Bien, en cuanto a la sesión teórica, estáis trabajando los conceptos más importantes de la asignatura que entendemos por cultura, fe y diálogo y método. Aquí en este punto, pues seguro que encontraréis muchas definiciones de todas ellas. Enseguida pasamos a describir algunos de los puntos o los ámbitos que os puedan servir. Actitudes tradicionales, lo que podréis ver también en los textos, y ver cuál es la nueva configuración de la relación de fe con la cultura. Para esto disponéis de los textos de apoyo, uno que está redactado por mí, que titulado Desarrollo de la apologética cristiana. Tened en cuenta que desde el principio del cristianismo se dialoga con los fariseos, las comunidades dialogan dentro de sus ámbitos de vivencia, de influencia. Los padres apostólicos y después los padres de la Iglesia dialogan con las comprensiones no solamente dentro de la fe, sino también los que son hostiles y los que pues no comprenden o de alguna forma pues hacerse explicar, ¿no? Dar crédito a la fe. Entonces es importante retener este origen apologético, pero que esta apología no nos suene a una defensa irracional, sino todo lo contrario. Y también os he invitado a que leáis la mitad del primer libro de Michael Paul Gallagher. Es un jesuita que está en el Consejo Pontificio de la Cultura, una persona muy ilustre, y este librito, que es muy sencillito, tiene apenas, no llega a 100 páginas, pues la verdad es que nos puede ayudar a situarnos un poquitín. Y luego pues la primera dosis del libro de Lluís Oviedo, donde pues podéis encontraros un poco en los antecedentes y ver dónde nos encontramos después de los siglos, ¿no? Lo que empezamos con la apologética, cómo nos encontramos ahora en la situación en la que estamos. Entonces es muy importante la historia de dónde venimos y dónde estamos para poder plantear formas creativas de la respuesta o del diálogo con diferentes ámbitos culturales. Entonces, de cara a la preparación de vuestro primer trabajo, os invito a que entréis en la página web precisamente del Consejo Pontificio de la Cultura. Ahí hay una página de inicio que tenéis aquí, y se trata de que pues, escudriñéis, miréis de dónde viene esto, cómo se reconoce. La carta esta de fundación también es muy, muy bonita, y se trata de encontrar las áreas temáticas a las que se dedica nuestra asignatura y a partir de ahí razonar los ámbitos de relación entre fe y la cultura. Habría que ordenar y describir brevemente el contenido de estas áreas temáticas y los ejes transversales comunes de la fe con otras áreas o disciplinas científicas. Este esquema se trata de que ilustre los 4 ámbitos tratados en la asignatura: fe, cultura, diálogo y método, y que valore en qué medidas se interseccionan. Si decidís hacer este primer trabajo de forma escrita, pues sería breve, más o menos 1500 palabras, pero también fijaos en el programa de prácticas, tenéis una metodología, simplemente por repasar, tener en cuenta que cada 15 días habría que hacer un trabajo. Si es por escrito, tendría que ser de 1500 palabras más o menos. Luego se puede hacer un tutorial como lo estoy haciendo,
sea de forma visual, que se os vea la cara, sea de alguna forma leída, o como una presentación, pero siempre convertida en PDF para que lo podáis colgar, o incluso entre redes sociales para que podáis trabajar pues, más cómodamente, porque al final son también plataformas prácticas de transmisión de la fe. Si os puede ayudar, pues he preparado aquí un archivo donde se describen los ámbitos conceptuales de nuestra asignatura. Más que, digo, buscar definiciones, que seguro que las encontraréis, y esto es bienvenido para un trabajo académico, en lo que yo quiero presentar es que penséis en esta asignatura como 4 ámbitos, ¿verdad? Lo que dice métodos, diálogo, fe y cultura, que menos que entender lo que quiere decir, y tener un amplio abanico pues, conceptual, ¿no? Si hablamos de diálogo en fe, tenemos que tener en cuenta también la cuestión de increencia, pero será solamente la secularización y creencia lo que tenemos que tener en cuenta, los fundamentalismos, por supuesto el magisterio y revelación como fuentes de la teología, las actitudes creyentes. La fe no es solamente un credo, un concepto, un contenido, sino se traduce en prácticas evangélicas. También hay una forma de trasladar, de transmitir la tradición de la fe, cómo se ha hecho, habría que pensar en ello. Y por supuesto nuestro centro es Jesucristo y sus sentimientos, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas expresiones de piedad popular que transmiten también o reflejan la fe. Lo mismo cuando hablamos del método, qué queremos decir o qué ámbito queremos tocar, ¿no? El método ya sabéis, ¿verdad? Que es un procedimiento de investigación ordenado, repetible, autocorregible, para que haga posible la obtención de ciertos resultados válidos, ¿no? Es el camino más rápido, más directo, ¿no? Hacia nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo es en este diálogo de fe-cultura? ¿Qué objetivo queremos conseguir? ¿Cómo? De forma académica y teológica, de forma disciplinar, qué métodos, qué caminos utilizaremos desde diferentes perspectivas, un análisis crítico, un análisis cultural, que este método esté adaptado al contexto actual, cotidiano, popular, también plural, ¿verdad? Y luego otro ámbito que tenemos conceptual que tenemos que reflexionar sobre él es el del diálogo mismo, ¿no? Que supone comunicación, y si supone comunicación, pues la comunicación se desarrolla entre un locutor y un emisor y un receptor, a través de un código, de un contenido, dentro de un contexto donde tiene que estar empatía, donde tiene que haber una forma de interpretación, hermenéutica, una disposición para la comprensión, ¿verdad? Y una semántica, una lógica, una gramática común para poder comprendernos. Y luego la cultura, que he ilustrado aquí con un color así pistacho y luego violeta, ¿no? ¿Qué comprendemos o qué ámbitos, si pensáramos, ¿no? Sobre la cultura, pues muy amplio, ¿verdad? Pues no es solamente la cultura lo alto, ¿verdad? La estética, el arte, la pintura, la literatura, la música, pero también pues las más media, ¿no? Transmiten cultura, las redes sociales, cultura naturaleza, también hay que pensar en este binomio que a veces se ha dado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las ciencias, por supuesto, también pensar en la secularización de la cultura en este momento, en el contexto histórico en el que nos encontramos. El aspecto de la publicidad, que también trataréis con Bernardo en la globalización, también la tradición con minúscula o las tradiciones que se tratan, y luego por supuesto también todo el tema de la afectividad, la sexualidad, los ámbitos culturales que son más recientes, pero que no dejan de ser muy interesantes, ¿no? Y lo que me interesa mucho es que una vez tengáis claros estos conceptos y sus ámbitos de comprensión, que son amplios, que tengamos también la conciencia de que estos conceptos están
indisolublemente unidos, ¿verdad? Se interseccionan, aquí hay intersecciones que a veces pues son aquí repartidas como los estoy enseñando proporcionalmente, pero a veces pues igual el diálogo ha estado ausente o la cultura ha prevalecido sobre la fe o los métodos, hemos carecido de los métodos válidos, entonces algunos de los aspectos han eh, oscurecido o han quedado en la sombra. Es muy importante que tengamos en cuenta estas intersecciones de estos ámbitos para, por, una, por un lado, tenerlos claros, pero por otro lado también tener presente su interdisciplinariedad y luego que estos conceptos están o se despliegan sobre ejes que yo he mostrado aquí como contexto social, contexto geográfico, la experiencia y práctica, y esta parte que no se me enseña en el eje inferior es la teoría, ¿verdad? La teoría o los métodos de comprensión que podamos tener. Entonces, este despliegue es muy importante para evocar o que lo tengáis, que lo tengamos presente, sobre todo para percibir el ámbito de forma global, de forma amplia y pues no tener miedo, pero tampoco quedarnos en un reduccionismo hacia nuestros propios planteamientos. Os invito también al foro donde se plantean preguntas para que podáis ampliar lo que acabo de decir muy brevemente y cualquier duda, pregunta que queráis plantear, estoy a vuestra disposición.